Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente poder tener este tiempo para abrir la palabra de Dios. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta serie de estudios de Orgullo y Prejuicio. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que tiene que ver con el orgullo material y cómo muchas veces las personas al adquirir un bien material o bienes materiales también adquieren poder. Vimos el ejemplo de Nabucodonosor, cómo se enalteció su corazón y cómo había menospreciado a Dios, y él comenzó a darse su propia gloria, o vivir para su propia gloria, sin darle la gloria a Dios. El día de hoy vamos a ver el ejemplo de otro rey que también nos va a mostrar de una forma clara cuáles son las características de un corazón orgulloso y cuáles son las consecuencias que un corazón orgulloso puede tener. Así que sin más, te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el tiempo que podemos compartir juntos en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, meditar en ella y ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias por la vida de el rey Usías. Gracias porque él nos muestra cosas muy interesantes para nuestra vida, y te ruego que tú hables a nuestro corazón y nos muestres, Señor, si hay orgullo y soberbia, y nos ayudes a erradicarlo de nuestro corazón. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya mencioné en la oración, hoy estaremos hablando acerca de la vida del rey Usías. Este rey lo encontramos, o su historia, lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Su padre había sido asesinado. Ahí en los últimos versículos del capítulo 25 encontramos esta situación. Y después, en los primeros versículos del capítulo 26, dice que el pueblo de Judá tomó a Usías como rey cuando él solamente tenía 16 años de vida. Te invito a que vayamos al relato de esta historia, así que vamos a leer en nuestra Biblia, en 2 de Crónicas 26, y vamos a leer a partir del versículo 3 y hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Vamos a ver, en primer lugar, que la vida de Usías tiene diferentes etapas. Vamos a ver cómo en estos versículos podemos encontrar que Usías fue un hombre que tuvo el favor de Dios. ¿Cuál fue la razón por la que tuvo el favor de Dios? Vemos en estos versículos que él buscó a Dios en los días de Zacarías, hablando de este sacerdote Zacarías y del profeta, o más bien del profeta Zacarías. Y vamos a ver cómo Usías buscó constantemente a Jehová. Esto le llevó a pues realmente recibir el favor del Señor, y también que cada una de las cosas que él hiciera traería prosperidad para su vida y su reinado. Vemos también en este pasaje que no solamente él buscó a Dios, sino que también él era entendido en cuanto a las cosas de Dios. O sea, desarrolló un entendimiento y un discernimiento de las cosas de Dios. Y qué importante que esto era para una persona que dirigía al pueblo de Israel, o en este caso al pueblo de Judá, para que realmente pudieran entender lo que Dios quería para sus vidas. Vamos a ver, como podríamos decir de alguna manera, la etapa de oro del rey Usías. A partir de los siguientes versículos vamos a encontrar cómo el rey Usías fue altamente prosperado por Dios. Vamos a ver algunas características o algunas áreas en las cuales él fue prosperado. En primer lugar, vemos que él fue un hombre próspero en todo lo que era el tema militar. Fíjense en la palabra de Dios, dice aquí a partir del
versículo 6, que él salió y peleó contra los filisteos, y dice que él rompió el muro de Gat y el muro de Sabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gubar Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Fíjate qué interesante, él se había hecho altamente poderoso. Ahora, en estos términos militares, Usías tuvo dos características importantes. En primer lugar, él fue próspero porque él fue un hombre brillante en el tema de la táctica militar. Él estableció, vamos a ver en este pasaje, que diferentes torres de vigilancia alrededor de la ciudad, sobre los muros en cada esquina, pero también colocó unas torres de vigilancia fuera de la ciudad, distanciada, así que ellos ahora podían tener una perspectiva un poco más amplia. Cuando se acercaba a un enemigo, ahí los vigías o los atalayas podían mirar desde su torre aquellos ejércitos que podían estarse acercando hacia Jerusalén, y de esa manera avisar al ejército o avisar al rey que venía algún pueblo enemigo para atacarlos. Desde las torres que habían colocado en la ciudad, también ellos podían tener una perspectiva un poco más amplia, y entonces así estar preparados cuando llegara el pueblo enemigo. No solamente eso, sino también describe la Escritura que tenía una estrategia militar muy, muy interesante, ¿no? Dentro de su táctica militar, dice que en el versículo 13, dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Vemos en el versículo 11, dice que tuvo un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Vemos que ellos salían de una forma muy organizada. Su táctica militar era muy, muy impresionante. Pero también en relación a lo que era el armamento, él se convirtió en alguien poderoso. Vemos aquí que él, con la ayuda de algunos ingenieros, él inventó lo que hoy conocemos como la catapulta, que después se convertirían en los cañones, ¿no es así? Para poder lanzar proyectiles que pudieran a largo alcance destruir a los enemigos o las ciudades enemigas. Este hombre fue muy inteligente y fue prosperado por Dios en estas áreas, ¿no? Vemos, militarmente fue un hombre que logró muchas cosas importantes, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo lo que tiene que ver con la guerra, la protección para las ciudades y los pueblos. Pero también la Escritura en estos pasajes nos muestra que Usías fue un hombre que fue prosperado en todo el tema ganadero. Vemos aquí que no solamente benefició el tema de la ganadería, porque menciona en algunos de los versículos, por ejemplo en el versículo 10, que edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, y dice, porque tuvo muchos ganados, ¿sí? Así en la Céfela como en las vegas, y tuvo también viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces él fue prosperado en el ganado, porque tuvo mucho ganado, y fue prosperado también en la agricultura, a tal punto de que fue llamado amigo de la agricultura. Él colocó en la zona de Israel cisternas para que esas cisternas captaran el agua en los escurrimientos, en las montañas, y de esa manera poder tener agua suficiente para darle al ganado, pero también agua suficiente para regar todos los campos ahí cerca de Jerusalén. De esa manera, entonces, el pueblo de Israel era bendecido
y Usías fue utilizado en gran manera dentro de todas estas estrategias. Realmente podemos ver que este era un hombre muy, muy brillante. Era un hombre bendecido por haber buscado a Dios y por haber desarrollado un entendimiento en relación a las cosas de Dios. Tenía una visión clara de lo que Dios quería. Él buscaba glorificar a Dios a través de lo que hacía. Sin embargo, hubo una situación que trajo ahí algo a su vida. Esto me lleva a hacer una pregunta, ¿verdad? Cuando somos prosperados en lo que hacemos, ¿podemos caer en la tentación de olvidarnos de Dios y alejarnos de Él? Bueno, sí. Aquí vamos a ver la respuesta, ¿no? De una forma muy clara. Mira lo que dice en el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por los ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado, fíjate bien esta parte, maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahora en el versículo 16 vamos a ver cómo el corazón de Usías se llenó de orgullo y de altivez. Mira lo que dice el verso 16. Mas cuando ya era fuerte en su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Qué tremendo versículo acabamos de leer, que nos describe lo que sucedió ahora en la vida de este rey Usías. Él, al haberse hecho altamente poderoso, no solamente poderoso, sino dice altamente o grandemente poderoso, entonces comenzó a tener un orgullo en su corazón. Aquí en la versión Reina Valera se traduce como enaltecimiento. En la versión de la Nueva Traducción Viviente se traduce como orgullo. Y en la Nueva Versión Internacional se traduce como altivez en su corazón. Vemos cómo estas son sinónimos y van a reflejar principalmente las características de lo que es un corazón orgulloso. Vamos a ver estas características a través del pasaje que tenemos delante de nosotros. En primer lugar, vamos a ver que un corazón que se llena de orgullo porque tal vez comenzó a escuchar, a dar lugar a la altivez, a la soberbia, al orgullo en su corazón, entonces se va a convertir en un corazón que es rebelde. Un corazón rebelde es aquel que rechaza todo lo que puede ser una orden de parte de una autoridad. Aquí vemos que obviamente Usías se olvidó de Dios, dejó de buscar a Dios y comenzó a escuchar su propio corazón. Comenzó a escuchar tal vez dentro de él, mira, Usías, qué grande eres. Te has convertido en un rey altamente poderoso. Mira, recibes regalos de otros reinos, tienes el reconocimiento de las personas de tu pueblo, eres considerado aún amigo de la agricultura, has hecho tantas cosas importantes, y entonces él comenzó a olvidarse de dar la gloria a Dios y comenzó a darse gloria a su propia vida. Vemos cómo él comenzó a hacer las cosas de acuerdo a su manera. Dejó de buscar a Dios. Por lo tanto, su entendimiento de las cosas de Dios comenzó a nublarse. ¿No nos pasa así a nosotros en determinados momentos de nuestra vida? Vamos a ver entonces que él fue rebelde en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver que un corazón que es orgulloso se promueve a sí mismo. O sea, busca ocupar el lugar que para lo cual no ha sido llamado por Dios. Mira lo que dice aquí en este versículo. Versículo 16 en la última parte. Vamos a ver cómo fue que se rebeló contra Dios. Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora fíjate qué interesante, porque él como rey del pueblo de Israel,
él no había sido llamado a desarrollar las actividades sacerdotales. Para eso Dios había llamado a un grupo de hombres que realizaran todas las actividades dentro del templo. Esto era una actividad para Dios sagrada, pero también era una actividad que solamente la podían realizar ciertas personas que habían recibido ese llamado. Específicamente podemos ver que eran personas que habían sido llamadas de la familia de Aarón. Fíjate lo que nos dice en el versículo 14. Dice, y se pusieron contra el rey Usías, ¿quién? Bueno, el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes de Jehová valientes que vinieron con él. Porque para enfrentar al rey tenían que ser valientes, ¿no? Pero vemos que se presentan delante de él y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque ha prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Qué interesante entonces ver la característica de un corazón que es orgulloso. Comienza a promoverse a sí mismo para algo a lo cual no ha sido llamado. Esto lo podemos ver en diferentes cosas, ¿no? Una persona orgullosa y que se siente altamente poderosa comienza a promoverse a sí mismo, tal vez para un puesto en cierta empresa, o tal vez para ser promocionado a una candidatura dentro del gobierno, a un puesto de elección popular, o tal vez es una persona que comienza a querer hacer las funciones que no le corresponden. Por ejemplo, en una familia, un hijo que es orgulloso no quiere escuchar a sus padres y comienza a tomar decisiones que realmente sus padres deberían de tomar. Comienza a ocupar un lugar que no le corresponde. Podemos ver también dentro de la iglesia que esto es algo que puede suceder. Una persona que se comienza a promover a sí mismo, que no ha sido llamada tal vez a un ministerio de manera específica, pero él se siente altamente poderoso o ella se siente altamente poderosa y entonces dice, yo puedo ocupar ese lugar de ministerio y se comienza a autopromover. Qué difícil es cuando la persona realmente no ha sido llamada para eso y quiere o aún llega a ocupar un puesto o un lugar que no le corresponde. El ministerio pues realmente no va a avanzar y no va a prosperar porque Dios no está llamando a esa persona para esto. Ese es el peligro que nosotros podemos correr. Querer llamar la atención del liderazgo para que entonces me den una responsabilidad. Querer llamar la atención de la iglesia o de las personas para que me promuevan y digan, no, ese hermano sería muy bueno en esa parte. Así que es necesario que cuidemos nuestro corazón de no estarnos autopromoviendo para cosas por las cuales no hemos sido llamados o para las cuales no hemos sido nosotros llamados. Vemos que no solamente se promueve a sí mismo o que es rebelde, sino también que desprecia el consejo o la reprensión. Fíjate que entró este sacerdote Azarías y entró junto con 80 sacerdotes valientes y dice que le dijeron que no le correspondía a él quemar el incienso de Jehová, sino a los sacerdotes que eran de la familia de Aarón. Pero vemos que él no hizo caso. Él continuó ahí porque dice el versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso. O sea, aquí nos habla que él continuó, no solamente entró ahí al templo, sino que ahí tomó el incensario en su mano y él estaba firme para no dejar el incensario y continuar con su plan, para lo cual él no había sido llamado. Así que esta persona, Usías, no escuchó la reprensión ni el consejo que estaba recibiendo de parte de los sacerdotes. Y esa es la actitud de una persona orgullosa. Cuando alguien se acerca a darle un consejo y la persona desecha el consejo, no hace caso, continúa con lo que está haciendo.
parece que tiene oídos sordos, ¿verdad? Y entonces esta persona también no solamente no escucha el consejo, sino tampoco escucha la reprensión. Pero por último, vamos a ver que una persona orgullosa o un corazón orgulloso tiene como característica que es un corazón que brota en ira o es iracundo. Fíjate lo que dice, lo que continúa diciendo el versículo 19. Dice, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, ahí la lepra le brotó en la frente. Dice que se llenó de ira en contra de los sacerdotes. ¿Sabes por qué? Porque los sacerdotes se interpusieron en su plan. Este es un corazón orgulloso que se estaba idolatrando a sí mismo. Ellos se interpusieron en el plan de Usías, en lo que él quería lograr, de ofrecer incienso, para lo cual él no había sido llamado, sino para dirigir al pueblo de Israel, lo cual había hecho bastante bien mientras buscó a Jehová y mientras tuvo entendimiento de lo que Dios quería para el pueblo. Sin embargo, ahora, habiéndose alejado de Dios, su corazón se llenó de orgullo y se enojó porque ahí estos sacerdotes se habían interpuesto en su camino. No lo dejaban cumplir con su cometido, su objetivo. Vemos que también una persona orgullosa puede ser obsesiva en lo que quiere hacer. O podemos terminar diciendo que más que obsesiva es necia. Pero aquí vemos que también de alguna manera, cuando una persona tiene un corazón así, va a tener consecuencias. Ahora, antes de continuar con las consecuencias, me gustaría preguntarte si tal vez tú has detectado el día de hoy que tienes alguna de estas características en tu vida, que te has convertido en una persona que ha dejado la palabra de Dios a un lado, que le está costando tener entendimiento de lo que Dios quiere para su vida, no hay claridad, pues obviamente es el resultado de no buscar a Dios. Entonces vas a comenzar a tener un corazón rebelde, o tal vez vas a comenzar a tener un corazón que se promueve a sí mismo, o un corazón que desprecia el consejo y la reprensión, o también estás teniendo un corazón que es iracundo. O en otras personas se refleja con un corazón que es depresivo. Ahora, ¿cuál característica estás teniendo en tu vida? Entonces, ¿tienes orgullo en tu corazón? Medita y reflexiona porque vamos a terminar hablando ahora de las consecuencias de un corazón que se ha llenado de orgullo. Vamos a ver que aquí nos muestra la palabra de Dios estas características. En primer lugar dice ahí que se llenó de lepra. Ahora, qué tremendo, porque la lepra era una enfermedad que en la Escritura estaba constantemente asociada al pecado. Por lo tanto, el pecado no podía estar presente delante de Dios. El templo representaba el lugar de habitación de Dios. Y en el templo habitaba la presencia de Dios. Así que nada que tuviera pecado podía permanecer dentro del templo. Por eso los sacerdotes, cuando vieron esta situación que brotó en la frente de Usías la lepra, comenzaron a pedirle que salga rápidamente, porque seguramente él caería muerto en ese lugar por causa de su pecado, por causa de la consecuencia de su pecado. Otra cosa es que podría convertir a los mismos sacerdotes en personas inmundas, podía llegar a contaminarles. Ahora, qué tremenda consecuencia vemos acá. Siempre, siempre el orgullo traerá consecuencias a nuestra vida. Siempre. Ahora, fíjate que no solamente la lepra, que es la manifestación visible del pecado, así se podría decir, nos muestra que un día, aunque nosotros tratemos de ocultar nuestro pecado, un día Dios lo va a hacer visible para todos. Esto también tiene que hacernos temer delante de Dios. Tiene que hacernos reflexionar en nuestro corazón y quitar el orgullo, la soberbia y realmente poder tener un corazón humilde. Un corazón que nos permita reconocer nuestra actitud de rebeldía y de insistencia en nuestro pecado para que Dios transforme nuestro corazón y nuestra vida. En segundo lugar, vamos a ver que él vivió apartado en soledad. Dice el texto aquí,
Versículo 21 dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán, su hijo, estuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ahora, no solamente vivió apartado y en soledad, sino fue también excluido de su cargo. Perdió lo que tenía, el lugar de privilegio que Dios le había dado, porque no cualquier persona ocupaba el trono de Israel, específicamente de Judá. Y este hombre perdió ese privilegio y finalmente vivió apartado y en la soledad. ¡Qué tremendo! La gente que tenía lepra en ese tiempo eran sacados del pueblo y vivían en una ciudad de refugio y vivían ahí solos. Mucha gente trataba de acercarse a la ciudad para conseguir tal vez cariño, amor. Ahora, una persona leprosa no podía ser tocada por los demás. Una persona leprosa carecía del contacto físico de su familia, porque al tocarles podía contaminarlos, o sea, transmitiéndoles la lepra, pero también ceremonialmente se convertían en personas impuras al tocar a un leproso. Eran personas que eran obviamente discriminadas, desechadas, y realmente la situación para ellos era complicada. Esta es la consecuencia de un corazón orgulloso. Una persona que es orgullosa terminará viviendo sola y apartada, ¿verdad? Tal vez sin contacto con su familia o aún padeciendo de toda esta situación de soledad. Pero por último, vamos a ver que este hombre fue recordado como el rey leproso. Dice los últimos dos versículos, versículo 22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Qué triste, porque al principio de lo que vimos en el estudio, vimos que este hombre podría haberse convertido en uno de los mejores reyes de Israel. Sin embargo, no es recordado por las grandes cosas que él hizo, sino porque él era el leproso. Ahora, con esto quiero terminar el estudio de esta hora. Dos preguntas. Primero, ¿cómo quieres que termine tu vida? ¿Quieres que tu vida termine como una persona que ha sido prosperada por Dios? Una persona que es bendecida y beneficiada por el favor de Dios, porque le busca, porque le obedece, porque tiene claridad en lo que Dios le pide que haga. ¿O quieres ser terminado o quieres ser recordado como una persona que fue rebelde, orgullosa y que terminó con las consecuencias de su pecado? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordada? ¿Como el rey que hizo las cosas bien o como el rey leproso? ¿Tú cómo quieres ser recordado? ¿Como la persona que ha hecho las cosas bien y ha sido temeroso delante de Dios? ¿O como un hombre o una mujer orgullosa que siempre quiso hacer lo que no le correspondía hacer, aún dentro de la iglesia? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Por qué no hoy decirle, Señor, hoy quiero yo tener un corazón humilde? Yo entendí y detecté que hay varias características de un corazón orgulloso en mi vida. No quiero que eso esté en mi vida. Límpiame y hazme alguien humilde. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, gracias te damos en esta hora por el tiempo que hemos tenido juntos. Te rogamos que tú sigas obrando en nuestro corazón, nos muestres lo que tú tienes para nuestra vida, pero sobre todo que transforme nuestro corazón en un corazón que es humilde. Señor, hemos visto cómo el orgullo no nos permite reconocer cuando tú nos estás exhortando, corrigiendo, cuando nos estás reprendiendo, sino nos lleva a rechazar y aún enojarnos. Señor, pero te ruego que tú quebrantes nuestro corazón para hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de los que han estado escuchando este estudio y que realmente haya sido bendición a su vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado al fin del estudio de hoy. Dios te bendiga y nos vemos pronto.